Bien, bienvenidos a una nueva clase de políticas turísticas. Hoy vamos a trabajar en los comienzos de la unidad 8 de aspectos de orientación estratégica. Y antes de avanzar sobre eso, vamos a hacer un comentario respecto al concepto de ventaja comparativa, que nos va a ser muy útil para relacionarlo luego con los aspectos de competitividad y demás que son clave en el desarrollo de esta unidad. Para hablar de ventaja comparativa hay que tener en cuenta la dotación de recursos que existe en una localidad, en un destino, en un país, y al mismo tiempo entender la eh, posibilidad de generar una respuesta a menor costo que el resto del mundo. Esto es un concepto asociado a el intercambio. Cuando ustedes en sus lecturas, en su materia de primer año, Economía 1, veían la frontera de posibilidades de producción y veían el concepto de costo de oportunidad y la decisión de comercio, porque en definitiva también esto lo ven cuando cursan con la profesora Porto en el crecimiento, la decisión de comercio, ¿en qué se traduce? Bueno, en algo muy simple, comerciamos en virtud de la capacidad que tenemos de dar respuesta a la necesidad del otro de una mejor manera que si el otro la hiciera. La traducción de esto es que nuestro costo de oportunidad es menor que el que tiene el otro para desarrollar una actividad. ¿En qué se traduce en términos de económicos y de turismo? Bueno, en que tenemos dotación de factores, dotación de recursos que nos permiten producir bienes y servicios a un menor costo que el competidor o el resto del mundo. En particular, en términos turísticos, significa que la dotación de factores nos llevan a poder especializarnos en alguna actividad a un menor costo que cualquier otro que, teniendo similares recursos, no lo puede realizar de la misma manera, al mismo costo que nosotros. La idea de la ventaja comparativa es estrictamente asociada a costos de oportunidad. Costo de oportunidad o, en nuestro caso, más claro, y por eso les enviaba hoy estos artículos por el foro de la materia, refieren a nuestra posibilidad de especializarnos en naturaleza, porque allí nosotros tenemos claras ventajas comparativas. Esto es ventaja comparativa, no tiene que ver con competitividad, es decir, esto después se traducirá o no en competitividad, no tiene que ver con ventaja competitiva, nada, tiene que ver con un hecho estrictamente asociado a la dotación de factores productivos con los que cuenta un individuo, una localidad, un destino, un país. O sea, a título individual, cada uno también puede tener ventajas comparativas. Por ejemplo, puede tener más fuerza que otros y ser necesario tener fuerza, porque, reitero, será una ventaja comparativa porque el factor que tengo es útil y por ende me permite realizar algo a menor costo que el resto. En un ámbito de clara necesidad de desarrollo de neuronas, tal vez tener fuerza no genera ninguna ventaja comparativa. Digo, para entender el punto. Sigo teniendo la fuerza, o sea, sigo siendo poderoso. Sin embargo, eso no sirve para nada. Entonces, no tengo ventaja comparativa. Tengo un recurso. Es decir, es ventaja comparativa cuando puedo prestar un servicio que otro lo requiere y de allí viene el intercambio y de allí viene la especialización.
al mismo tiempo, y eso también tendrá que ver con sus lecturas de Economía 1, puedo tener ventaja absoluta en la dotación de factores, esto es, puedo tener o hacer las cosas mejor que cualquiera. Y aquí siempre viene la pregunta, entonces, y la reflexión sería, bueno, si puedo hacer las cosas mejor que cualquiera, me conviene hacer todo a mí. ¿Qué les parece esa reflexión? ¿Es válida? Es decir, puedo hacer las cosas, tengo ventaja absoluta, puedo hacer las cosas mejor que cualquiera. Soy un genio, de hecho lo soy. Entonces, puedo hacer mejor las cosas que cualquiera. Entonces, tengo que hacer todo yo. Esa es una reflexión que más de una vez pueden haber escuchado de algún compañero de estudio o de ustedes mismos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Los escucho, los leo, como quieran. Julieta, no sé, María Belén. Profe, a mí me hizo acordar a lo que vemos en recursos, como que todos, o sea, tiene que organizarse bien el sistema de manera que todos estén encaminados hacia el mismo fin y objetivo, porque uno solo no puede hacer todo por más que quiera. Ok, buen punto, Julieta. Eh, ¿Algún otro que quiera hacer su comentario? Valeria, Mauro, Iván, Florencia, Daniela. Nadie hace ningún comentario. O sea, a todos les parece bien que yo soy un genio, eso ni hablar, y que por ende todo lo tengo que hacer yo. O sea, ¿cuál es la reflexión? Porque el punto es que yo lo hago mejor que cualquiera. Ayudar a la crianza, no hay problema, Flor. Coincido con lo que dijo Juli, bueno, no porque uno pueda hacer todo, tendría que delegar, bueno, pero ¿por qué no puede hacer todo? Si yo soy un genio, Milena, si hago todo mejor que cualquiera, ahí está el punto, ahí está el punto. O sea, no tenés tiempo. Fíjense, bueno, usando lo que dijo Julieta, usando lo que dice Milena, eh, el punto de la ventaja absoluta, para entender cómo ambas cuestiones están asociadas, tiene que ver con que si bien yo puedo ser mejor que el otro en todo, hay, ¿qué sucede si te sucede una imponderable enfermedad? Eh, Buen punto. Eh, Eso siempre está presente. De hecho, eso genera desempleo. En el análisis general, eso genera una situación involuntaria. No me enfermé a propósito, genera una situación involuntaria. Entonces, en la frontera de posibilidad de producción se traduce en desempleo de los factores productivos. Pero igual, yendo a la explicación, eh, aún siendo mejor que cualquiera, el punto es que cuáles son mis costos de oportunidad frente a los costos de oportunidad del otro. Y ahí aparece la figura de delegar, aparece la figura de la organización. Entonces, voy a utilizar mi tiempo en aquellas cosas en que yo tenga menor costo de oportunidad. Esto es, aquellas entre todas que me salgan mejor que cualquiera de las que yo hago mejor. Fíjense el punto. Es un problema de análisis de costo de oportunidad. ¿Por qué? ¿Cuáles voy a delegar? Voy a delegar aquellas en las que el otro, en el mismo tiempo, pueda tener un menor costo de oportunidad que el que yo tengo. Esto es como decir, eh, tengo una
excelencia en dar clases y, qué sé yo, en dar clases de economía, en dar clases de turismo, bueno, en dar clases de tai chi, pero de todas, la que menos doy clase de tai chi. De las otras doy un montón. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque justamente hago aquellas en las que mejor retribución y especialización puedo lograr. Y dejo lo otro para un tercero, para que la haga alguien. Esto se traduce en el intercambio. Esto es, nos especializamos en aquello que tenemos ventajas comparativas, pero también nos especializamos en aquello que tenemos, aún teniendo ventaja absoluta, tenemos menos costo de oportunidad, porque la esencia es esa, los costos de oportunidad. Entonces, todo esto que estamos diciendo se traduce en lo mismo. Refiere a la dotación de factores. No así, como seguramente lo vieron en marketing, y lo vamos a volver a ver, a los aspectos de la ventaja competitiva que tiene que ver con un diferencial sostenible en el tiempo. Esto lo vamos a mirar, pero ahí está el kit de la cuestión, o sea, la clave para entender el concepto. Nosotros como país tenemos ventaja comparativa en el clima, en la tierra, tenemos ventaja comparativa en la variedad de climas. La variedad de climas, esto lo vamos a después, en esta misma unidad lo van a ver asociado a un texto de Acerenza, muy útil para esto. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, vamos a mirar un poco los conceptos de la unidad. Un momentito. Ahí. Bueno. Lo primero que nos podemos plantear cuando empezamos con estos temas es ¿para qué estamos planteando, para qué estamos trabajando en temas de turismo? ¿Cuáles son nuestros objetivos? La misión, en definitiva, que tiene. Aquí, si se quiere, pueden usar el concepto de misión que han trabajado en marketing. Recuerden que cuando hablamos de misión, si ustedes quieren hacerlo operativo, es ¿en qué soy bueno? Es responder a la pregunta ¿en qué soy bueno? Es como si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿en qué sos bueno? Sí, la misión tiene que ver con eso. O sea, olvídense del largo plazo. La misión es eso. O sea, ¿qué problema puedo resolver? O sea, no sé si lo tenían planteado de esa manera, pero siempre que ustedes se pregunten, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, responde esa pregunta. ¿Para qué sos bueno? ¿Sí? Esa es la esencia de eso. Es más, si quieren preguntárselo de otra manera, ¿y a mí por qué me van a venir a buscar? ¿A mí por qué alguien me va a requerir? Si cualquiera de esas respuestas son la respuesta, en definitiva, a la misión. Cuando lo vemos en términos de una empresa o lo vemos en términos personales. Y un segundo, una digresión, pero se dan cuenta a esta pregunta, cómo se relaciona con la tesis. Parece que yo siempre caigo en lo mismo, pero es claramente la respuesta para en qué soy bueno, en términos profesionales, la van a tener en la tesis. Porque en definitiva van a ser reconocidos por eso. Esto es importante entenderlo, porque nadie los va a reconocer por otra cosa desde el punto de vista profesional, porque ustedes tienen eso, que es más que importante, para presentar. Entonces, ¿en qué soy bueno? En esto. Por eso es tan interesante la definición del tema de tesis y las proyecciones que tienen a partir de la tesis. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto de política, misiones en general, mejorar la calidad de vida de la población,
por el lado de prosperidad, por el lado de sensación de bienestar. Fíjense, mayor crecimiento, un conjunto de objetivos, ingresos, empleo, inversión, bienestar, seguridad física, calidad, la percepción de bienestar físico, comodidad en la vida diaria. Empiecen a ustedes a pensar decisiones de política de las que ya tenemos vinculadas con estos objetivos, vinculadas con la misión de asociada al turismo. Si revisan el material que yo les envié hoy, van a encontrar que algunas de las cuestiones que están surgiendo, también lo decía en un texto que creo que les envié ayer, una de la ministra de España, o alguien, sí, con el replanteo que está haciendo España, uno de los temas claves era esto, la percepción de bienestar, la sensación de bienestar de los residentes, lo que hemos dicho tantas veces. O sea, pensar turismo no por el turista, sino por el local, porque a partir de allí van a tener la proyección. El caso de Madrid está muy bueno. Bueno, exacto, Paco, ese era lo que les envié ayer. No, a partir de allí es lo que está surgiendo esta idea. La competitividad, bueno, inversión rentable, salarios más altos, productividad y sostenibilidad. Un tema, una digresión de nuevo, pero hay toda una gran discusión en este momento en el mundo académico y en definitiva en su proyección sobre las actividades, sobre la mejora de productividad. Esto es una situación, no solo en turismo, de hecho el turismo, la productividad es, bueno, ahí tienen, ¿ven? Acabo justamente hoy de terminar, bueno, terminar un tesista de maestría mío, que creo que lo hemos comentado, ahora está presentando la tesis vinculada al concepto de productividad, la medición de productividad en Argentina, y se observa unas claras diferencias entre regiones, entre provincias, asociados todo al tema del turismo y la baja de productividad o la mejora de productividad en aquellas empresas que están más asociadas, más a turismo, vinculadas a turismo receptivo internacional, que aquellas que están asociadas a turismo nacional. Una clara diferencia de productividad que se observa, bueno, un estudio muy bueno que hizo mi tesista para la Universidad de San Andrés. Está realmente muy, muy interesante el trabajo, una base de datos de las pymes de la Argentina, completísima y que ha permitido hacer un trabajo de excelencia. Pero voy a esto, la discusión en este momento con la productividad es que la productividad está bajando. Si bien, y ahí hay varios estudios, pero la productividad está bajando, si bien aumenta la cantidad de aplicaciones y de desarrollos que supuestamente son para mejora de la productividad. Entonces, la cuestión que me da a entender, surge a mí en este momento, no está planteado, es que hay un problema de medición. Ustedes creo que tienen claro que la productividad es una relación, es decir, es el producto medio, o sea, el concepto de productividad es lo que obtenemos por unidad de factor, ¿no? Si alguno no lo tenía claro, bueno, ahora lo tienen claro. Es decir, la productividad es la productividad del factor, lo que realizamos en promedio utilizando por unidad de tiempo o por unidad de factor el resultado logrado. Esta productividad se mide de distintas maneras. En turismo particularmente, no hay este estudio que desarrolla mi tesista, marca las comparaciones y demás, pero yendo a lo que a nosotros nos importa, no hay estudios, no hay trabajos de tesis, por ejemplo, que estén
referenciados en qué genera el sector. O sea, no hay nadie que haya marcado dentro de la facultad, no recuerdo ningún trabajo que esté asociado a productividad del turismo, de ninguna manera. Ahí tienen otro tema que no está explorado. Pero lo que voy es que en el mundo, en este momento, la discusión está cayendo la productividad. Y nosotros, como mundo, lo que hoy vamos a necesitar es que aumente la productividad para poder recuperar las situaciones previas al COVID. En todos los aspectos, en turismo, en economía en general, en todo. Pero ahí viene otro problema, que es cómo se mide la productividad. Y la única manera, por el momento, es decir, la más fácil, es a partir del Producto Bruto. Y uno dice, bueno, bacanudo, el Producto Bruto turístico, el Producto Bruto de la economía, como quieran verlo, de nuevo, el análisis de cuentas satélite, pero ahí aparece el otro problema. En el Producto Bruto no hay una clara medición de los intangibles. Y esto es lo que a mí me llama la atención, de hecho es una falencia de la medición del Producto Bruto, porque todo lo que está ocurriendo hoy, la inteligencia artificial, las distintas aplicaciones, son todos intangibles. Entonces, hay algunos estudios que hablan de en qué medida la economía se mejora a partir de la capacidad de gestionar más rápido y a partir de la aparición de la inteligencia artificial. Y en última instancia, a partir de blockchain, o sea, blockchain y demás. Pero todavía eso no está claro. Y lo que voy al punto es, no está claro y significa que la productividad hoy por hoy, a los fines de cualquier trabajo presentado, está cayendo. Todos los indicadores dicen que la productividad cae. Por ende, nos va a tomar más tiempo recuperar la situación previa si la productividad cae. Hay que ver si eso es cierto. Eso es lo que dicen todos los estudios. Pero hay que ver si realmente eso es así o nos estamos perdiendo de medir un conjunto de situaciones que ocurren en función de los intangibles que al no tener un mercado definido, al no tener un precio claro, no aparecen. Es decir, es como si yo le dijera, todas las externalidades positivas del desarrollo de la inteligencia artificial, del desarrollo de blockchain, no están debidamente medidas, no están. Entonces, y que eso cada vez se potencia más. Por lo tanto, el Producto Bruto, si tomáramos todas esas medidas, sería muy superior al que es. Entonces, la cantidad la generación, la productividad, si tomáramos todo eso, sería superior a la que es. Bueno, eso no está. Eso no está. Eso, obviamente, son ideas. Pero digo, porque tiene que ver con el concepto de turismo, porque si hay algo en lo que el turismo está fallando históricamente, es en los conceptos de investigación y desarrollo. Es decir, claramente ahí es donde fallamos. No, pero fallamos ¿por qué? Porque el turismo está históricamente más asociado a un nivel de conocimiento apenas medio, en conjunto, apenas medio, o sea, ni siquiera por debajo de la media. Bueno, este es otro tema. Entonces ahí aparece mayor grado de competitividad por un lado, por la prosperidad económica, por la sensación de bienestar, percepción de bienestar social, bienestar físico por un lado, bienestar social por el otro. Noten la dificultad, ¿no? Piénsenlo en este momento. Objetivo, optimismo ante el futuro, calidad estética del entorno, potencialidad de la identidad local. Noten solo eso y dense cuenta la complejidad que tiene a partir del último año. El optimismo ante el futuro, todo un tema. Calidad estética del entorno, la destrucción que se produjo previa, la recuperación en parte
por el parate mundial, y entonces ¿ahora qué? Son preguntas, no intento que generemos respuestas. Si alguno quiere aportar, bienvenido. Pero, reitero, son todos potenciales disparadores para investigación, porque no está para nada. A ver, venimos lento, parece, ¿eh? Bueno, la idea de competitividad como motor de crecimiento, está bien. Necesito un ambiente adecuado para que las empresas tengan un crecimiento sostenido, que haya mayor productividad, que haya mayor ingreso per cápita, que haya integración en la economía mundial. Este era un planteo desde el 2001, pero siempre ha estado vigente. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el último periodo? Justamente una menor integración. Hay una ruptura de las decisiones de intercambio multilateral o intercambio a partir de la Organización Mundial del Comercio, y se está yendo a acuerdos bilaterales. Entonces, esta idea de la integración, las cadenas de valor a nivel global han tenido un fuerte impacto. ¿Y por qué? Bueno, por los problemas de la enfermedad, es decir, por los problemas de COVID y su traducción en rupturas en los procesos productivos. Ustedes saben, en definitiva, la crisis mundial en la que todavía estamos saliendo y demás, ha sido originalmente una crisis de oferta, no una crisis de demanda. Es decir, no es la histórica situación de los años 30, Keynes o del 2008, no es un problema de demanda, ha sido un problema de oferta. Se dejó, entonces la caída de la actividad económica se ha generado por eso. Y en este momento todavía no se ha recuperado del todo a nivel mundial. Entonces eso ha traído aparejado problemas en las cadenas globales, la provisión de insumos. Bueno, usted dice, ¿y a mí qué con el turismo? En todos los casos somos justamente uno de los sectores, si no el sector más afectado de todos, porque todo eso implicó un corte abrupto de toda actividad. ¿Sí? Nos podemos plantear en ese sentido cuáles deberían ser o cuáles son los fundamentos de la política turística para hablar de la orientación estratégica de la misma. Entonces, tenemos que tener la referencia de ser participativa en lo político, tanto de intercambio y la coordinación entre el sector público y el sector privado. Tenemos que trabajar en la equidad social, y entonces justamente la comunidad receptora es la que debe beneficiarse con el desarrollo del turismo. Y reitero, esto es fuerte porque siempre se piensa, o no siempre, pero hay una fuerte orientación a pensarlo de otra manera, fuerte orientación a pensar a favor del turista, y esto no es a favor del turista, es a favor de la localidad, es a favor de los residentes. Pero así de simple, debe ser siempre a favor de los residentes, porque esa es la manera después de proyectar sobre el turista. Cuando se piensa exclusivamente en el turista, se generan modelos, como lo hemos visto en algún video y demás, se generan modelos de desarrollo exógenos y que por lo común no tienen en cuenta el valor de lo local y por ende en el mediano plazo, a veces en el corto, son resistidos. Entonces aparecen todas las reacciones de la comunidad frente al turismo. Entonces, digo, para no perder de vista eso, pues si no, nos olvidamos. Competitividad en lo económico es clave, rentabilidad,
acordémonos que rentabilidad, si no lo teníamos presente, es rentabilidad, a ver si es utilidad en función de la inversión, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de rentabilidad que nunca hay que perder de vista. Nosotros lo que buscamos es que la actividad económica y la actividad turística genere una mayor rentabilidad que otras alternativas, porque si no genera mayor rentabilidad que otras alternativas, difícilmente un emprendedor va a destinar sus recursos al turismo. Esta es otra cuestión que no está siendo analizada. El otro día, en un curso que da el gobierno, planteando temas de política, se trabajaba sobre la idea de, bueno, sí, hay que dejar de lado el concepto netamente económico, hay que pensar en las cuestiones sociales, y está muy lindo eso, no digo que no, pero en realidad eso lo que termina ocurriendo es que perdemos de vista que necesito fondos, o sea, necesito financiarlo, y si necesito financiarlo, en última instancia tengo que plantear algo que tenga rentabilidad, porque si no tiene rentabilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Digo para que no se pierda de vista estas cuestiones que en términos de turismo es muy fácil, y se escucha mucho, es muy fácil decir no hay que tener una visión economicista. Y hay una confusión, porque la visión economicista no es que es visión economicista. Siempre tomamos decisiones económicas. No es que es una visión economicista, las decisiones son económicas, porque es una asignación de recursos frente a necesidades múltiples. Siempre es una decisión económica. Entonces, aún el mero hecho social de divertirnos y hacer lo que se nos dé la gana, es una decisión económica. Uno dice, profesor, con ese criterio todo. Claro, justamente, con ese criterio todo. Por eso se pierde de vista que lo social, entendido como el hecho de el conjunto de la sociedad y demás, también tiene un respaldo en concepto de competitividad, la rentabilidad, porque si no, no tiene sentido. A ver, ¿qué no tiene sentido? No tiene sentido el destinar recursos, porque es la sociedad. A ver, un segundo antes de avanzar. ¿De parte de quién? De parte de los individuos. Ahora, si ustedes me lo dicen, la sociedad quiere que pongamos dinero en esto, perfecto. Eso es una decisión de gasto público. La que sea, es una decisión de gasto público. Ahora, si pretendemos que los individuos, nosotros, empresarios, emprendedores, nos metamos de lleno en el ámbito público, en el ámbito, perdón, de la política o del turismo, tiene que asegurarse que exista rentabilidad. Si no, no tiene ningún sentido. No va a haber nunca nadie que destine recursos para algo que no sea rentable. Pero noten ustedes el accionar de política en esto, porque si no perdemos de vista de nuevo qué quiere decir hacer política turística. Si yo no logro que a partir de las gestiones se generen espacios para que haya competitividad, no tiene sentido. No, se pierde de vista el objetivo. ¿Se ve esto? ¿O creemos que esto es exclusivamente un hecho cuando lo pensamos desde el negocio empresario? No sé. Evidentemente se ve, no se ve. No hay decisión sobre esto. Bien. Regional tiene que ver con la articulación entre las distintas regiones, y esto es definitiva, en qué medida se articula Patagonia con región centro, o en qué medida el NOA con el NEA, cómo se articula. Bueno, el plan Belgrano
en su momento del tren, estaba asociado a la articulación. Eso es una decisión de política, pero que en definitiva también impacta en justamente la política turística, porque es la conexión entre regiones. ¿Cómo hacemos? Acabo de terminar, ahora está para Defensa, una compañía de ustedes que dirigí sobre conectividad, el efecto de la conectividad en el desarrollo de las localidades. Bueno, una tesis muy interesante planteando esto. ¿En qué medida la conectividad a partir de el uso o el desarrollo de las líneas low cost incide en el desarrollo de un destino? Bueno, ahí hubo bastantes temas para trabajar, se logró un buen análisis, pero de nuevo, temas que no estaban siendo tratados. Bueno, por suerte ya ahora lo va a tener lo vamos a tener para Defensa en pocos días más, así que veremos qué dice el jurado. Por lo pronto el jurado ya lo aceptó, así que ya dijo que está para Defensa, bueno, ya. Un tema resuelto. Pero ahí tiene que ver la articulación en lo regional, ¿sí? Y la sustentabilidad, la idea ambiental, ¿para qué? Bueno, justamente para trabajar en la esencia el recurso clave del desarrollo del turismo, que como ya lo hemos marcado tantas veces, tiene la presencia de los bienes públicos. Entonces ahí tenemos el otro problema, que es que usamos desde el punto de vista privado bienes por los cuales no estamos pagando. Entonces allí aparece en línea con el concepto de la rentabilidad, por lógica me está dando una utilidad mayor que la que corresponde. ¿Sí? Está bien, ¿ese de quién es? ¿Cuál es ese? Es sobre la huella de carbono, es para que lean un poquito lo que había hablado usted, no específicamente de los bonos de carbono, pero bueno, para que también tengan una idea con respecto a lo que está ambiental, esto que está explicando usted, sobre la parte de la sustentabilidad y eso. Hay una de las compañeras me preguntó el otro día, no me acuerdo ahora quién, le he mandado algún material, bueno, ahí está ese material también, gracias Florencia. Pero de vuelta, el tema es que estamos utilizando recursos por los cuales no pagamos. Entonces, la utilidad y por ende la rentabilidad va a ser superior, pero a costa de la sociedad. Eso es otro problema. Noten todas las cuestiones que hay que tener en cuenta desde el ámbito de política. Del ámbito privado no digo nada, está perfecto. Utilicemos lo que se pueda. A ver, aquí también me importa marcar un concepto para que no lo utilicemos. Cuando hablamos de turismo y de los recursos en turismo, es muy común escuchar que se explota el recurso turístico. Es común escucharlo y así se ha dicho. Y punto. ¿Qué significa que se explota? Significa que estamos estableciendo un proceso de depredación sobre el recurso. Esto es, lo voy a usar hasta que se termine. Eso es explotar el recurso turístico. Explotar cualquier recurso. Lo correcto en términos de turismo y sobre todo en términos de lo sustentable es hablar del desarrollo de los recursos turísticos. Para entender la diferencia, explotar es depredar, punto. Hasta que se termine, lo uso. Desarrollar implica la concepción ambiental, la concepción de sustentabilidad, donde voy a generar la utilización para que se permita su
uso a lo largo del tiempo. Una mirada diferente sobre el punto. ¿Sí? Desde lo que hace a la concepción de los objetivos, podemos tener objetivos a nivel nacional, bueno, lo hemos planteado, la generación de empleo, captación de divisas, desarrollo regional. Pensemos que hoy en la Argentina, claramente los temas, y en el futuro cercano, van a pasar por desarrollo regional y eventualmente, y esperemos, por generación de empleo asociado a ese desarrollo regional, no por captación de divisas. Esto todavía es un tema que va a estar, no queda claro. A ver, ¿por qué no queda claro? Concreto. Porque a la luz de las decisiones que toma el gobierno actual, el tipo de cambio va a seguir estando atrasado. Va a seguir atrasado porque es una decisión para que el salario en términos de moneda extranjera sea más alto. Es una decisión basada en aspectos trabajados sobre la población local. Entonces, el tipo de cambio va a estar atrasado. Significa que los bienes importados van a ser más caros y que el turismo receptivo va a haber dificultad a su llegada. ¿Está? Esto por estar el tipo de cambio atrasado. Pero el tipo de cambio atrasado para los argentinos, que históricamente refleja en los momentos en que hemos salido a recorrer el mundo, tampoco va a ser así, por lo que hemos conversado en términos de el impuesto, es decir, el cepo a la comercialización de divisas, a la compra de divisas y los impuestos asociados, el impuesto país. Entonces, está el tipo de cambio explícito para los argentinos, es caro, es alto, por ende hay una dificultad en salir al mundo, y para los extranjeros es alto porque el tipo de cambio al cual se pueden hacer las transacciones se devalúa a una menor tasa que la que aumentan los precios en la Argentina. Entonces, en términos operativos, el tipo de cambio está retrasado. Entonces, como objetivo de política turística en el mediano plazo, por lo menos hasta mientras este tipo de esquema de política económica se mantenga, va a ser exclusivamente el desarrollo regional y la generación de empleo. Digo, para trabajarlo. De vuelta, ¿hay alguna tesis sobre estos temas? Ninguna. No hay. Hay una tesis de hace un tiempo sobre generación de empleo aplicado al mercado de Mar del Plata, a General Pueyrredón, de la cual fui jurado, y después no he visto más tesis de este tipo. En términos sectoriales, la consolidación del sector, la promoción, la diversificación, en términos del modelo de ANSOF, o el modelo, digamos, la matriz de ANSOF, o el encuadre de el distinto tipo de actividades, y en términos específicos, los 4 grandes temas que son competitividad, el análisis de la calidad, la mayor rentabilidad y la sustentabilidad, que son objetivos de política. Entonces, fíjense, calidad, competitividad, rentabilidad, sustentabilidad, mezcla los aspectos que tienen que ver con el sector privado y el sector público, pero esencialmente, bueno, la calidad tanto puede ser vista como desde lo público como desde lo privado. Rentabilidad y competitividad esencialmente tienen que ver con lo privado. Desde el punto de vista operativo nacional, podemos generar algunas cuestiones para impactar en la competitividad. Y sustentabilidad, bueno, en términos generales.
Hay una mirada en los 3 niveles que tienen que ver con la competitividad desde el punto de vista del análisis macroeconómico, que es cómo las acciones de política impactan en el turismo receptivo, lo conversábamos recién, el problema de tipo de cambio, el problema de las decisiones de política monetaria y su efecto sobre la tasa de interés, cuestiones que tienen que ver con, desde el punto de vista macroeconómico, que tienen que ver con las decisiones de gasto público y sus efectos sobre la mejora de los espacios, la mejora del turismo, digamos, de los destinos, la ampliación de las rutas, la mejora de la conectividad. Hoy por hoy, queda claro también, desde el punto de vista de conectividad, nosotros estamos en peor situación que en el pasado. Por ende, hay más dificultad para conectividad entre los destinos. ¿Por qué? Porque hay menos líneas aéreas. Es simple. Entonces, al haber hay menos líneas aéreas y hay menos permisos de conexión, rutas entre los distintos destinos. Entonces, esta era otra de las cuestiones que en la tesis que les comentaba se analiza la existencia de mayor o menor cantidad de rutas, mayor o menor cantidad de empresas. Entonces, eso tiene que ver con la productividad en términos macro. En términos mesoeconómicos, ustedes recordarán que el concepto meso tiene varias lecturas. Una de ellas es el que se hace de la cuenta satélite, porque tiene que ver con los distintos sectores de la economía, en particular en el ámbito público, es todo lo que tenga que ver con el control gubernamental, pero las cuestiones que hacen a la mesoeconomía son aquellas que se refieren a, como decía, los sectores. En particular, el turismo, al ser una actividad que de tinte transversal, heterogénea, entonces es por eso que surge la necesidad de su medición utilizando los conceptos de la cuenta satélite, las distintas actividades que se generan en torno al turismo, pero que no, como al no ser una industria, por más que, como digo siempre, se llene la boca más de uno, haciendo mención a que el turismo es una industria, no lo es. Por eso mismo necesito mediciones que muestren otras actividades. Porque si fuera una industria, con la medición de las cuentas nacionales, estaría todo cubierto. Y eso no es así. Entonces, digo, para entenderlo. Y en términos de la microeconomía, o sea, la estrategia empresarial, justamente es de qué manera logro competitividad en un trabajo conjunto, en un vínculo con, en la cooperación público-privada para llegar al resultado. ¿Sí? Entonces ahí tengo distintos niveles. En definitiva, lo que voy a plantearme como objetivo es sustentabilidad en términos de desarrollo en base a la competitividad. Por eso, esta competitividad es mucho más que, como decíamos más temprano, la ventaja comparativa, la abundancia de recursos naturales, eventualmente un tipo de cambio favorable. Tipo de cambio favorable es una decisión que puede sostenerse en un tiempo. De hecho, nosotros, como lo comentaba hace algunos momentos, no lo sostenemos en el tiempo como situación. El tipo de cambio favorable se puede entender aquel que permite el desarrollo de las exportaciones.
Esto es que permite un saldo de balanza comercial, un saldo de balanza turística positivo. Y el saldo de balanza turística o balanza comercial, cualquiera sea su lectura, solo es positivo si la entrada de divisas supera a la salida de divisas. Entonces, para eso necesito un tipo de cambio que haga la diferencia en ese sentido. Bueno, lo otro es la abundancia de recursos naturales, que era lo que comentábamos más temprano. En términos de algún autor, bueno, la idea de competitividad como la capacidad del destino para crear e integrar productos con valor añadido, valor agregado, sostenible en el tiempo para mantener la posición relativa frente a los competidores. Y esta es la clave, poder generar algo que lo puedo sostener, seguramente habrá sido en esta línea que lo han analizado con sus profesores en marketing. Lo que busco y que tiene que ver con el artículo que les comentaba, que les envié hoy, que está discutiéndose en el foro en este momento, es convertir esas ventajas comparativas en ventajas competitivas para poder darle mayor valor agregado al destino. Desde el punto de vista macro, recuerden ustedes que valor agregado no es ni más ni menos que la incorporación, es decir, la retribución al uso de los factores productivos. Ese valor agregado. Si lo quieren pensar. Entonces yo voy a generar más valor agregado cuando en cualquier actividad logro que se pague, o sea, se involucren más factores productivos y obviamente el mercado los retribuya. Entonces, en esa medida voy a tener un aumento del valor agregado. No es meramente usar más personas, porque en términos de turismo, que es una actividad trabajo intensivo, yo voy a usar más personas, pero le voy a pagar menos. Entonces, desde el punto de vista del valor agregado cae. Te dio para tener presente el juego en estos conceptos, ¿no? ¿En qué se traduce? Valor agregado significa un aumento del salario, aumento de la retribución al factor al capital, aumento de la retribución por el uso de la tierra y aumento de la retribución por el uso de la capacidad empresarial. Esto es valor agregado, ¿sí? De nuevo, para no perder de vista que cualquier mejora que hagamos se traduce en valor agregado porque el mercado la paga. Punto. O sea, si no, no hay valor agregado. Hagan lo que hagan. Si el mercado no la paga, no hay valor agregado. O sea, si no hay alguien que esté dispuesto a reconocer el esfuerzo realizado, no hay valor agregado en términos del análisis. Cualquiera de ustedes me va a decir, pero yo lo hice, bárbaro, pero no hay una representación de eso que hiciste asociado a el pago. Punto. Y estamos hablando de mejora del valor agregado. Si no, se pierde, de nuevo, se pierde de vista todo concepto. ¿No? Cualquiera que tenga dudas o que quiera plantear algo sobre esto, es decir, que quiera mostrar alguna cuestión, no dude en hacerlo, por favor. Bueno, aquí vemos algunas cuestiones de los grandes consumidores, esto ya China a la cabeza, sigue siendo, obviamente esto es anterior al COVID, pero de cualquier manera, apenas ya empezaron los chinos a viajar dentro de China, ya eso, hay movimiento, ni hablar todavía de lo que era antes, pero ya empieza el movimiento y apenas salgan son los primeros gastadores, el nivel máximo de gasto a nivel mundial,
en los últimos años, en paridad de poder adquisitivo, así que no hay duda. Estos datos. El índice de competitividad de la Argentina, nosotros estábamos en el nivel 57. En los últimos tiempos hemos empeorado varios de los indicadores de competitividad en virtud de los problemas para establecer reglas que se mantengan, se sostengan en el tiempo. Si estamos cambiando demasiado rápido nuestros criterios como país sobre un conjunto de cuestiones, entonces eso impacta en la competitividad. En términos de, bueno, de salud, de conexiones y demás, estamos bien, pero hay otras cuestiones que nos hacen perder competitividad en lo económico, en aspectos legales, ¿sí? Allí estamos perdiendo competitividad. Algunas cuestiones que afectan a la competitividad tienen que ver con cuestiones que han ocurrido, siguen ocurriendo, si la globalización de las localizaciones. Esto desde el punto de vista del planteo, Molina ya lo hacía hace unos cuantos años cuando presenta el posturismo, su libro de posturismo, cómo se achican las distancias y cómo hay una imitación, es decir, una situación donde todo se parece porque es muy fácil, dada la comunicación, dada la globalización, es muy fácil comunicarse y es muy fácil repetir, imitar los comportamientos. Esto por un lado. Toda la idea de, como también lo planteaba Molina, esto de poder repetir, lo decíamos en alguna clase, la casa de Tucumán, hacerla una réplica en la Universidad de La Punta, en San Luis, o ir a la Torre Eiffel en Las Vegas, en lugar de París. Bueno, eso es una desterritorialización, disculpen, las imágenes desconectadas del entorno. Yo puedo estar viendo eso en cualquier lado, lo puedo repetir. Competencia psicológica, todo pasa a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Se tornan un commodity, o sea, son todos bienes iguales. La comoditización es la clave del problema. Por ende, si todo es lo mismo, la única competencia que se genera es una competencia asociada al precio. ¿Se dan cuenta ustedes que no, si yo puedo, reitero, si en lugar de ir a París voy a Las Vegas para ver París, para ver cuestiones básicas, o ver Roma en Las Vegas, o ver la Torre de Pisa en Las Vegas, es decir, estas cuestiones, lo pongo así como ejemplo, pero son justamente un problema de comoditización. Entonces, un problema de hacer similares planteos en cualquier lugar del planeta. Por otra parte, hoy, en estos días, está comenzando una muestra en Estados Unidos de PROMPERÚ, que sale a presentar en Estados Unidos el Machu Picchu a partir de realidad aumentada, en una muestra en un museo, a partir de realidad aumentada, a partir de enfoque de realidad virtual, realidad aumentada, realidad virtual. Bueno, para insertarse en Machu Picchu desde una butaca en un museo en Estados Unidos, a partir del uso de cascos, a partir de experiencias sensoriales. Bueno, esto es posturismo en toda su dimensión. ¿Sí? Pero PROMPERÚ lo hace para que ese norteamericano promedio que ve después vaya y retomar
la decisión de viaje y vuelva al Perú. Hoy por hoy con nuevamente restricciones en la capacidad de carga en Machu Picchu y con la idea todavía por las autoridades de Perú de no abrir la otra ciudadela inca que está escondida a 3, 4 días de Machu Picchu, ahora se me escapa el nombre, pero que es justamente la que es superior a Machu Picchu, pero que en este momento el gobierno peruano no quiere que esté abierta, es decir, no quiere que haya facilidad para acceder, porque están tratando de preservarla de lo que sería la masividad que invadió Machu Picchu históricamente. Bueno, estas son decisiones para evitar, en tal caso, la comoditización del producto turístico. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué tengo que trabajar para poder modificar esto? Bueno, para poder competir por imágenes, trabajar sobre la imagen del destino, trabajar sobre aspectos que ustedes conocen desde el marketing, la diferenciación simbólica, la innovación asociada a los atributos que tiene todo destino, que permitan una diferenciación tangible. Pero noten ustedes de vuelta, que en este caso lo estamos planteando estrictamente, todo el conocimiento que ustedes tienen de marketing, lo estamos planteando en términos de el destino. Esto es, no es marketing turístico aplicado a la empresa, al producto, sino es marketing turístico del destino. Allí es donde vemos el accionar de la decisión de las autoridades, de las decisiones de política, de cómo generar imagen, de cómo generar diferenciación e innovación a partir de los recursos con los que se cuentan, para poder competir de otra manera que no sea por precio, porque en definitiva si no, todo termina siendo un hecho de competir por precio y lamentablemente allí aquellos que tengan mayor acceso a factores baratos, es decir, a factores como, por ejemplo, bienes de capital más barato o personal más barato, cualquiera de los dos, van a tener un resultado final, un precio final menor que el de cualquiera. Entonces hay que salirse de esa lógica de competir por precio, porque competir por precio es el peor negocio que hay, siempre. Entonces, nosotros como sociedad, como gestores de política, lo que tenemos que buscar es salirnos de la posible competencia que se produce por precio. Si ustedes piensan la decisión de Venecia o de Ámsterdam, que les comentaba más temprano, de subir los impuestos, va a ir por el lado, obviamente, de no competir por precio, va a ir por el lado de competir. ¿Querés venir acá? Date cuenta que acá tenemos algo que otro no lo tiene, pero para venir acá tenés que pagarlo. Ese es el punto. O sea, ahí salgo de la lógica de competir, de la lógica del precio. Pero para salir de esa lógica del precio tengo que tener trabajado todas las otras cuestiones que sean relevantes a la hora de decir, lo pago porque vale. Lo pago porque vale, es decir, por los atributos, para entenderlo. Parte de marketing y parte de acciones de política. ¿Cuáles son las cuestiones que condicionan a la capacidad que tenemos para establecer competitividad? Bueno, una que seguramente la tienen presente es todo el análisis de Porter. Porter, en esta unidad lo vamos a ver con otros componentes, pero Porter es el que le da sentido al concepto de cadena de valor.
Porter es el que le da sentido al análisis de fuerzas competitivas y al análisis operativo. Particularmente en la profesión, he usado mucho este tipo de análisis para establecer el grado de relación de fuerzas competitivas dentro de un destino y poder identificar a partir de indicadores concretos, por eso digo profesionalmente, no académicamente, sino profesionalmente, para establecer cuáles son las amenazas que tiene una localidad o la amenaza que tiene particularmente algún destino en función de los distintos actores con los cuales compite. Entonces, todo el proceso de cadena de valor que se observa a lo largo de los factores que son los insumos que necesita el sector. En el concepto de rivalidad aparecen todas las empresas, destinos, es similar, que resuelven la necesidad de la misma forma. Entonces, siempre piensen que esto Porter lo está trabajando en base a, originalmente, las industrias, pero que tiene que ver con la respuesta a la necesidad. Entonces, cuando se analiza la rivalidad entre las empresas o entre los destinos, es porque estamos viendo todos aquellos que resuelven de la misma manera una necesidad. Por ejemplo, sol y playa, por ejemplo, montaña, cultura, lo que quieran, pero resuelven de la misma manera. De allí aparece la rivalidad. Frente a eso tenemos, bueno, todo el conjunto de factores que son los insumos de estas empresas y el correlato de esa cadena de valor, que es el impacto de las experiencias sobre la demanda, la figura de la demanda, que ahora lo vamos, en unos minutos más vamos a ver. Cuando analizamos estas cuestiones, tenemos que ver el grado de poder de negociación que tiene cada uno de los componentes de la cadena de valor para ver su incidencia sobre las decisiones de la empresa o del destino que está tomado en consideración. Frente a eso, ¿qué tenemos? Todas las posibilidades de entrada de nuevos competidores, que son generalmente aquellas empresas generalmente empresas que anteriormente eran proveedoras de las empresas, si lo pensamos en términos privados, podemos ver la relación entre las líneas aéreas y las agencias de viaje. Y entonces aparece la competencia de las líneas aéreas cuando se establecen como canal directo. Entonces allí tenemos esta situación. De alguna manera, esto también puede impactar en la comercialización de los destinos. Pero entonces lo que hay que ver es las amenazas que esto produce sobre el grado de atractividad que tiene el sector, las empresas o los destinos. Recuerden ustedes que atractividad tiene que ver con el hecho económico, no con los atractivos turísticos. Atractividad tiene que ver con la relación que hay en términos de la generación de ingresos a lo largo del tiempo. O sea, por eso atractividad está asociada a competitividad. Ustedes lo tienen en un texto en el material de lectura de esta unidad, donde van a ver un texto mío asociado a un trabajo que hice para no me acuerdo ahora el nombre, pero lo tienen desarrollado todo este tema de atractividad versus competitividad para poder hacer análisis operativos. Porque concretamente esto es para uso profesional. Para uso profesional.
la aparición de productos sustitutos tiene que ver con aquellos empresas o destinos que van a resolver las necesidades de otro lado. El ejemplo por allí más concreto en este tiempo es el efecto que tiene sobre el turismo MICE, todo el turismo de negocio, del desarrollo de las plantas, de las plataformas de conexión, o sea, de plataformas para generar videoconferencias, y como creo que lo conversábamos la semana pasada, el desarrollo de estas aplicaciones para generar hologramas, entonces la presencia virtual en un espacio. Entonces, esto es un claro, en términos de fuerzas competitivas, es un sustituto. Es todo un sustituto impresionante del desarrollo del turismo de negocio. Entonces, todas las empresas que están de turismo vinculadas al turismo de negocio y todos los destinos que están asociados al turismo de negocio, a partir de este concepto del holograma y hacer una reunión virtual, modifica de plano toda la generación de ingresos, proceso multiplicador de por medio, si quieren, de un destino que tiene un buró de convenciones para 2.000, 3.000 asistentes, que de buenas a primeras, con suerte, va a tener 500. Entonces, todo eso es la contracción asociada. Esto lo podemos ver en términos de análisis de fuerza competitiva. O sea, si yo soy el que está en un destino, que tengo el EMTUR, o sea, que tengo un ente de turismo, y entre otras cuestiones, estoy desarrollando el espacio de convenciones, ejemplo concreto para nosotros, el hotel que se está por estrenar. Es un hecho concreto. ¿Cuántas de las reuniones que se pensaban, no estoy metido en la organización del hotel, pero justamente estaba revisando algunas cuestiones, cuántas de las reuniones que estaban pensadas por la UNLP se van a hacer en forma virtual? Y no cabe duda que en la primera de cambio, Cowork, que es la empresa que maneja los hologramas, le va a ofrecer a la universidad hacer algo, pero seguro. ¿Por qué? Porque es un lugar que ve todo el mundo. Entonces, fíjense que eso, ¿cuál va a ser el impacto que tenga sobre nuestro hotel, que está por inaugurarse? En el cual ustedes, algunos, van a prestar servicios, pasantías, qué sé yo, no sé. Si no son ustedes, serán sus compañeros, pero eso ya está. Eso ya es parte del juego. Bueno, ahí tenemos un tema de fuerzas competitivas, ¿sí? En términos clarísimos. Reitero, ¿hay alguna tesis que trabaje con esto? Ninguna. Ahí sí, ninguna. Cero. Nada. Hace años que no veo este tema planteado en nada. Hay variantes, de hecho he dirigido variantes, pero esto no. Si hay una, de hecho creo que soy el único que ha dirigido en esto, pero nada, le digo porque no hay. Así que ahí tienen temas para divertirse. Cuestiones que condicionan esta capacidad competitiva. Todo lo que hace a la determinación del poder. O sea, porque, a ver, Porter lo que está diciendo en este análisis de rivalidad es quién tiene el poder para establecer la negociación o manejar la negociación. No es solo un cuentito de quiénes son los actores, sino es la medición, por eso lo profesional, la medición del grado de poder que tienen
los actores sobre el destino o la empresa que está en el centro. Este es el punto clave de Porter. No el mero hecho de hablar de la cadena de valor y decir quiénes hay sustitutos, hay proveedores. No, eso es nada más que para empezar. Entonces, ¿cuál es el poder de negociación? ¿Cuáles son las amenazas que se producen? ¿Cómo se mide la rivalidad entre los distintos destinos? En nuestro caso, o en las distintas empresas que conformen el núcleo sobre el cual se opera. ¿Cómo incide en turismo concretamente el turista, el factor de producción clave en el proceso del turismo? Tanto sea para una empresa como para un destino. ¿Cómo incide? ¿Cómo inciden los proveedores de consumidores? A ver, ¿quiénes son los proveedores de consumidores? ¿Se dan cuenta? En términos de turismo, generalmente las organizaciones intermedias que están, que son las, entre comillas, las dueñas de esos pasajeros. Piénsenlo de esta manera. Un sindicato, piensen en una organización de jubilados. Son las, entre comillas, que quede claro, son las dueñas del pasajero. Porque para poder llegar yo como destino, para ofrecerles como destino, como empresa dentro de un destino, para llegar a ofrecerle a el grupo de jubilados que vengan, el grupo de sindicalizados que venga, tengo que pasar por la organización. Entonces, ¿cuál es el poder de negociación que tiene la organización? ¿Sí? Esto es un tema clave en turismo. Particularmente en la época que fui agente de viaje, negociaba, justamente desarrollé sistemas de ahorro, en época de alta inflación, sistemas de ahorro para que la gente pudiera viajar con autoahorro. Bueno, todo eso en algún momento del tiempo lo desarrollé para que se pudiera generar turismo a partir de planes de ahorro. Bueno, había que implementarlo, había que desarrollarlo, bueno, ¿para qué generar? Eso, en época de alta inflación, había que pensar, pero se podía desarrollar. Toda la competencia con los distintos espacios que tienen que ver con el accionar del turismo, también son propios de lo que afecta a la capacidad competitiva. En términos de valor, de cadena de valor, como decíamos, tenemos distinta mirada, podemos ver la cadena de valor concreta como experiencia, con efecto en la experiencia turística, desde el proceso de planeación hasta las actividades, y entonces ustedes aquí vale la reflexión, el trabajo de pensar en qué medida las decisiones de política inciden en cada uno de estos componentes de la cadena de valor para afectar o impactar en la experiencia de visita, en la experiencia turística. Cómo trabajo en cada uno, en la planeación, transporte, alimentación. Esto desde el ámbito de la política, no desde el ámbito de la empresa. O sea, las empresas que se hagan lo que quieran, pero cómo trabajo yo desde la política. Este es un tema. Otra mirada de la cadena de valor, fíjense que esta es la mirada tradicional de Porter, la separación entre actividades de apoyo y actividades primarias en la cadena de valor, donde todas las actividades de apoyo son planificación, gestión, desarrollo, tecnología, todo lo que es el apoyo para la generación de las actividades, la creación de productos, la logística, servicios, postventa. Esto impacta en el valor, esto que genera valor agregado. Entonces ahí tengo la cadena de valor. Está estrictamente como la ve Porter. Pero hay otra mirada más. Aquí tienen una mirada donde hay un destino y su cadena de valor. Esto es real. Este es el trabajo sobre
Santa Clara del Mar, una cadena de valor donde están todos los componentes. Fíjense cómo se interrelacionan en términos de los recursos naturales, la gastronomía, la hostelería, todo lo que hay en torno a esas actividades. Por el otro lado, los aspectos públicos, públicos y privados, desde la gestión, el organismo municipal, la asociación de hoteles, los sindicatos, la universidad. Noten la interacción. Esta es otra mirada de cadena de valor. Esta en particular la estamos usando para una tesis sobre la cual se está trabajando para identificar temas de un destino. Bueno, a ver cómo incide en el desarrollo local, el turismo y el desarrollo local. Bueno, se está trabajando en esa línea. Allí sí hay algunas tesis, algunas de ellas las he dirigido yo, porque esto tiene que ver con otro tema que vamos a ver más adelante, que es clúster en turismo y demás. ¿Sí? Entonces, fíjense que, en definitiva, todo esto que tratamos de analizar tiene que ver con la pregunta de eso: ¿cómo puedo hacer más competitivo un sector turístico? ¿Cuáles son los grandes temas alrededor del sector? Planificación estratégica, desarrollo de ventajas competitivas, análisis del diamante de la competitividad y desarrollo de productos turísticos. Son 4 grandes temas que vamos a ver algunos. No creo que alcance el tiempo, lo vamos a continuar la semana próxima. Por lo pronto, bueno, a esta altura, nuevos turistas, viejos turistas, o sea, perfiles de turistas. ¿Cómo trabajo en el primer tema, el desarrollo? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo étnico, todo lo que tiene que ver con temático, todo lo que tiene que ver con, hoy por hoy, la salud. Particularmente, por lo que estoy mirando en general de todas las encuestas, análisis y demás, no, más allá de, ya lo hemos charlado en clase, pero más allá de esta cuestión de seguridad, algún aspecto de seguridad, mucho más no veo que esté cambiando en términos de decisiones del turista, no decisiones de las empresas ni de decisiones de los destinos. Como decíamos, una cuestión es lo institucional y otra cuestión es la gente. Desde lo institucional, por obvias razones, hay que modificar cuestiones porque es un encuadre, reitero, que puede traer impactos jurídicos. Entonces, por ese lado. Desde el punto de vista de los individuos, los cambios, si van a ocurrir, por lo pronto hay más temor, ¿sí? Alguna cuestión vinculada a seguridad, y lo que está viéndose es no tanto, creo que no sé si les compartí alguna de las encuestas últimas de planteo de la gente quiere ir más lejos. En la Argentina, en la encuesta de Macon, de la consultora de Macon, lo que está diciendo que los argentinos que han ahorrado quieren ir más lejos que el turismo de localidad, el turismo de cercanía. Lo que está mostrando en Argentina particularmente es que apenas se pueda, todo el que pueda se va a algún lado, sale. Eso es lo que está generando. Más allá de ir cerca, más allá de ir a cualquier destino dentro del país, ya lo hizo, entonces está esperando para irse a algún lado. Esto es otra de las cuestiones que están apareciendo, ¿sí? Exigencia, experiencia, todo esto ya lo conocemos. Turismo de negocios grupales. Fíjense que, si bien esto lo mantengo porque estas son las tendencias, pero estas tendencias ahora se modifican fuertemente por la aparición de
a ver, la aparición de los aforos, porque en definitiva es eso, se modifica porque lo que era cualquier reunión pasa a ser reuniones al 30%. Entonces, esto va a ser una modificación. El 70% restante, ¿dónde van? ¿Dónde se quedan? Nada. No van a tener cabida. Entonces van a tener que verlo por pantalla. ¿Desde dónde? Desde afuera, en su casa. Cuidado, son preguntas. Pero esto va a tener impacto más que interesante. Por un lado, pensémoslo de esta manera, si los aforos para el turismo de negocio son al 30% de lo que es la capacidad de cualquier centro de convenciones, ¿qué pasa con el 70% restante? La primera lectura puede ser, se queda en su casa, porque están vinculados a empresas y entonces si no pueden ir, o la empresa no los manda, o como no van a tener entrada, no van. O alternativamente, una parte de ellos van igual, porque pueden existir otros espacios y se generan centros alternativos para contener a ese resto. Son preguntas. Pero si esa segunda opción es posible, tiene que ver con inversiones. Entonces, voy a tener que utilizar espacios no utilizados para readecuarlos a la prestación de servicio. Se dan cuenta que eso no tiene una respuesta en el corto plazo. Si esa va a ser la tendencia, no tiene respuesta en el corto plazo porque las adecuaciones en el corto plazo, en general, no se pueden hacer o es complejo hacerlas, o es muy costoso hacerlas. Siempre se pueden hacer, pero es muy costoso. Digo, para entender el problema. El problema para los destinos y por ende el problema para las decisiones de política de los destinos. Estamos encarando, ni hablar del hecho económico, o sea, la decisión económica del centro de convenciones es muy probable que sea revisar todas sus posibilidades para achicarse, como lo decían hoy los hoteleros en una reunión, aquel que no había hecho los deberes previos a lo que comenzó a pasar, es decir, que no tenía más o menos claro su estructura de costos y tenía un alto nivel de endeudamiento, hoy no existe. Entonces tiene que haber ajustado, hoy no existe directamente. O sea, todo aquel que tenía un nivel de endeudamiento más allá del adecuado para el sector, está en otra cosa. ¿Por qué? Y porque el tiempo que ha transcurrido ha impactado en todo el flujo de fondos y la capacidad de tomar deudas está totalmente superada. Entonces, eso también impacta en decisiones, en ese caso, privadas. ¿Sí? Turismo de buena calidad, problemas ambientales, sociales, bueno, todo eso hoy ya está, mejora, revitalización de destinos antiguos, todo esto es parte del juego, hay que hacerlo, ecoturismo, turismo cultural. Sí, nuevo modelo de turismo, por supuesto, porque en definitiva siempre voy a tener que estar sosteniendo brindando experiencias a turistas que cada vez tienen más experiencia, cada vez tienen un mayor nivel de exigencia. Entonces, a partir de allí, ¿qué voy a tener que generar? Voy a tener que generar toda la aplicación, como veíamos hoy, como les decía, las notas que les envié, inteligencia aplicada para identificar dónde está el turismo en cada momento, el turista en cada momento, conocimiento, saber hacer,
mayor capacidad de generar información. Está claro que toda decisión de un destino hoy por hoy pasa por saber cómo se mueven las personas que están, los turistas que están en el destino. Y esto sí o sí necesita aplicaciones, necesita inteligencia, necesita gestión, necesita a partir de esa gestión tomar decisiones, porque en definitiva está permanentemente impactando en el uso de los factores que, es decir, el uso de los factores que tenemos disponibles para la experiencia turística. Así que todo el tiempo estamos en eso, ¿sí? La segunda cuestión clave allí aparece por las definiciones de la competitividad sistémica, y ahí tenemos dos grandes cuestiones, las medidas de competitividad en términos horizontales que tienen que ver con las políticas que sirven para todo, políticas de gobierno, todo lo que tiene que ver con la calidad, las normas de calidad, el desarrollo de la inversión, el desarrollo del apoyo a los procesos de innovación en turismo, talento, cómo trabajar sobre el desarrollo de talento, cómo trabajar sobre el turismo social, la generación de información, pero esto se dan cuenta que son todas medidas de tipo horizontal, son para todos. Flexibilidad laboral, protección del capital turístico, cuánto de esto se hace, cuánto no. Cultura, reitero, en términos de protección del capital turístico, bueno, ¿qué decisiones se toman? ¿En qué medida, cómo incide estas decisiones? Por ejemplo, ven, ahí tienen algo que no tengo presente si como tesis que haya dando vuelta. Decisiones que tengan que ver sobre la protección del capital turístico, investigaciones que vayan sobre ese lado, y la incidencia que tiene esto sobre el turismo, mayor afluencia de turistas, menor afluencia de turistas. Bueno, eso es un tema para investigar interesante. Desde el punto de vista de las medidas verticales de competitividad, como les decía, cuestiones que vamos a trabajar, el desarrollo de los clústeres turísticos competitivos, el trabajo en la infraestructura regional, muy interesante porque esto es lo que nos permite, en definitiva, compartir entre distintos destinos de una región para que todos se vean beneficiados con una decisión de una ruta, un aeropuerto, el famoso tema del problema que tiene Argentina en conectividad, la ausencia de aeropuertos alternativos. Entonces, de allí que el desarrollo de las low cost sea algo totalmente, no digo utópico, pero en este momento bastante lejos de la posibilidad de realización, porque en la medida que no existan aeropuertos alternativos, no solo podemos hablar de flexibilización de costos y algunas cuestiones asociadas a tarifas, pero nada más. No hay otra cuestión que permita cumplir con lo que son los supuestos básicos de una aerolínea de bajo costo. ¿Sí? No tiene mayor sentido. Sin embargo, bueno, en algún momento podremos contar con eso, pero para ello primero tenemos que desarrollar infraestructura. Todo lo que es la institucionalidad regional, esto es la construcción de los espacios de discusión y de toma de decisiones. Por ejemplo, Patagonia tiene un ente, el resto de
Patagonia es la que es más activa en esta cuestión de la institucionalidad turística, porque tanto tienen a nivel provincial como a nivel de región, y son muy activos en su presencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El ordenamiento territorial para poder establecer cuestiones de señalética, cuestiones de cómo su incorporación a los distintos planes y, en definitiva, cómo permitir tomar decisiones de política que sean específicas para cada región, para cada ámbito. Bueno, cuestiones también de competitividad en el desarrollo de nuevos productos, ¿sí? En términos de la diversificación, como siempre, siguiendo la idea de Ansoff, en este caso, nuevos productos para nuevos mercados, que es la posibilidad de generar una mayor competitividad. Pero reitero, este desarrollo de nuevos productos para nuevos mercados, hay que pensarlo en términos de la decisión de política, reitero, la decisión de los gestores de destino, porque si no caeríamos en el hecho de esto lo piensa una empresa. Está bien, no digo que no, pero aquí el punto es en qué medida podemos pensar ustedes como gestores de política en términos de nuevos productos para nuevos mercados, para invitar al sector privado a participar de ellos, o sea, abrir el espacio, ¿no? Esa es otra mirada. Bueno, y fuentes alternativas en general, ¿sí? Antes de avanzar con esto, no, ahí está. Preguntas o cuestiones que quieran marcar alrededor de esto, porque todo el tema de clusterización es bastante amplio. ¿Alguna cuestión que les resulte de interés, que quieran marcar? Varios se fueron a estudiar, se fueron a ver el fútbol o desaparecieron de los lugares que solían frecuentar. No, seguimos acá, seguimos acá. ¿Cómo, Sabrina? Seguimos acá, digo. Ah, está dura la vida del estudiante hoy. Bien. Bueno, convengamos que veamos entonces el aspecto de la competitividad a partir de clúster. La idea es una conformación bastante interesante, no siempre presente en los destinos, que permite generar experiencias turísticas en torno a la relación que hay entre los distintos prestadores de servicios turísticos en una localidad. En definitiva, un clúster se traduce en un agrupamiento de empresas, es decir, en una concentración regional, todas vinculadas con una red de soporte institucional. Muchas veces hay una confusión en que hay un clúster porque hay muchas empresas que están vinculadas, pero en rigor de verdad, o que hay muchas empresas vinculadas al turismo, pero tienen que estar relacionadas entre sí para que podamos hablar de clúster, y tiene que haber una fuerte interdependencia en la prestación del servicio turístico para que el resultado sea homogéneo, o sea, sea coherente. Ya he dirigido algunas tesis al respecto y normalmente se encuentra que es muy difícil, por lo pronto hasta ahora de las que hemos trabajado, muy, muy difícil encontrar clústeres en municipios turísticos o en destinos. Sí
conjuntos de empresas que tienen algún tipo de vínculo y que trabajan por el turista, pero no necesariamente la conformación de clúster con todas las dimensiones que deben cumplirse. Porque justamente para ver un clúster tenemos desde los atractivos turísticos, toda la cadena comercial que se traduce, se asocia a esos atractivos turísticos, los distintos actores de la sociedad que se vinculan para darle soporte a la cadena comercial, y todas las organizaciones por fuera donde le damos el soporte y la posibilidad de interactuar entre todos los componentes. Como digo, esta secuencia no es siempre observable en los distintos espacios. Podemos plantearnos un ciclo de vida de un clúster a partir de la gestación, cuando existen empresas en forma independiente, cuando comienza a aparecer alguna aglomeración en torno a algún producto, alguna cuestión concreta de prestación de servicios turísticos, y entonces aparecen las relaciones entre los intercambios entre las empresas, la expansión del llamado clúster cuando los vínculos aumentan y se genera una propuesta de competitividad frente a otros, es decir, frente a los destinos, al resto de los destinos, y la maduración del clúster cuando justamente estos beneficios que se traducen en aprendizaje, en intercambio, en innovación, en cuestiones asociadas a la calidad, comienzan a derramarse en la sociedad, en otros sectores de la economía, y entonces todos empiezan a vivir del clúster de alguna manera. Esto hay justamente que definir sectores cuando hablamos de competencia, y entonces la particularidad que tienen estos sectores es que trabajan, digamos, producen similares respuestas ante la necesidad del turista, entonces operan con tecnologías similares para responder de la misma manera. Entonces tenemos clúster que pueden estar vinculados a circuitos de golf, al glamping, campismo de alto confort, a los congresos, al alquiler de departamentos de lujo. Entonces, para que esto tenga un buen resultado, tenemos que tener competitividad en el destino, entorno favorable, y tenemos que desarrollar el análisis del diamante de competitividad. Ese diamante de competitividad también asociado al pensamiento de Porter, se traduce en el análisis de los 4 grandes componentes, que es el análisis de la rivalidad competitiva, el trabajo sobre los factores, como la condición de los insumos y de todos los proveedores para la prestación, las cuestiones que tienen que ver con la demanda, si se quiere, y las industrias, todos los sectores que hacen de apoyo, entendiendo como los 4 grandes componentes de la cadena de valor también. Bueno, asociado a ello, ¿qué tenemos? El accionar del gobierno y factores que tienen que ver con el azar, con cuestiones que no están planteadas, ¿sí? Entonces, cómo estas situaciones no esperadas pueden impactar, ¿sí? Pueden impactar en la actividad. Si lo vemos operativamente, bueno, no voy a trabajar las condiciones de los factores, lo voy a ir muy rápido, esto lo tienen todo en el material, todo lo que hay que cumplimentar. Aquí tenemos un ejemplo de
un clúster del diamante asociado a Punta del Este. Punta del Este ha sido estudiada de distintas maneras por su problema histórico de estacionalidad, que no lo pueden resolver, entonces siempre han estado estudiando cuáles son los componentes claves del diamante turístico de Punta del Este, para ver cómo incidir en la estacionalidad. Una mirada que hemos utilizado en alguna tesis para el análisis de la competitividad de un clúster, trabajando con distintos indicadores, concentración geográfica, fortaleza. Esto, la tesis ahora estoy pensando, una tesis que dirigí sobre competitividad, clúster en el municipio de Chascomús. Allí trabajamos con un conjunto de indicadores muy útiles que aquí les presento la matriz que usamos para analizar los distintos componentes, las distintas empresas asociadas a la prestación de servicios de un posible clúster, y para entender si existían o no las condiciones para que se definiera un clúster. Bueno, cualquier cosa se puede ver en la tesis. Los atractivos turísticos, en definitiva, tienen actividades primarias y complementarias para entender cualquier construcción de clúster, y esos atractivos turísticos también tienen en su conjunto, en su entorno, los servicios que en definitiva permiten que los turistas disfruten del lugar. A su vez, estos servicios están asociados a todos los distintos componentes y proveedores de esos servicios. Fíjense cómo se va ampliando el concepto, la infraestructura que necesitamos. Pueden existir estos componentes, pueden estar los atractivos, pueden estar los servicios, puede estar el componente principal, la infraestructura, pero no necesariamente existir un clúster. Tiene que existir entre todos ellos una conexión, tanto vertical como horizontal, para que se genere esta idea de clúster. Y esto significa que va a haber un concepto que hemos comentado en algún momento, la competencia, esta idea de cooperar para competir, cooperar entre atractivos, servicios, proveedores, con el soporte de la infraestructura, pero para luego cada uno que compita, que busque el mejor resultado. Aquí podemos ver un ejemplo del clúster asociado a la ciudad de los dinosaurios en el Chocón. Otro ejemplo de clúster, volviendo a Punta del Este, con todos los componentes que tiene. Y otra forma de verlo, el clúster de la trucha en México, en Monterrey, y de vuelta todo el conjunto de, ok Florencia, chao, con el conjunto de prestadores para la producción de la experiencia de la pesca de la trucha. Fíjense todos los conjuntos, laboratorios, acuicultores, por el lado de la hotelería, por el lado del mercado. ¿Sí? Todo esto es la conformación de un clúster. Digo, para entenderlo, un momento, con esto. ¿No? No. Ahí está. Con esta idea, entonces, cerramos por hoy, pero para que se interprete la variedad de cuestiones que están asociadas a
el concepto de la competitividad y en particular al desarrollo de clústeres para lograr esa competitividad. Así que los invito a la lectura sobre esto porque es muy rico todo el material que existe y abre un conjunto de posibilidades de trabajo desde las decisiones de política para generar esta discusión. De vuelta, son decisiones privadas por un lado, pero la manera de articularla tiene que ver con decisiones de los gestores del destino, porque de allí aparece la posibilidad de establecer un clúster. No es un hecho estrictamente privado, no se genera porque las personas digan vamos a hacer un clúster. Esto es bueno pensarlo porque me ha tocado, ya digo, desde lo profesional también buscar cómo generar esto y es bastante complejo. No siempre me ha pasado en Ecuador tener que ser parte de algún equipo para desarrollar clústeres en alguna localidad y bueno, tiene sus complicaciones de lo más interesante. Así que, como siempre nos hemos pasado, pero bueno, algún ejemplo de clúster en Argentina, ya les digo, Paco, lo más cercano que hemos trabajado y con buen desarrollo, municipio de Chascomús, que no está, San Pedro, que me ha tocado ser jurado y tengo una tesis que se está desarrollando al respecto. Tiene algunos componentes, pero no el clúster, sí el que podríamos pensar como clúster en la vendimia, en todo lo que tiene que ver con Mendoza, los aspectos de las bodegas, la vendimia, las bodegas, allí podríamos encontrar algún clúster bastante bien conformado. Sí, allí habría un buen ejemplo. Y como les mostré el de los dinosaurios en el Chocón, también cumpliría con los requisitos de clúster. ¿Sí? Ahí están. Sí, esas son algunas, no tengo presente algún otro, pero esas son varios de los conceptos posibles, de las aplicaciones posibles. Bien, por hoy entonces, como siempre, les agradezco mucho. Somos pocos, pero somos buenos. Así que no continuaremos con estos temas de desarrollo de producto y demás la semana que viene. Que la pasen muy bien. Nos vemos. Cualquier cosa a disposición. Chao.